Venimos con esta plaquita de crónica que nos acompaña hace 2 meses, viendo lo que fueron la última semana prácticamente de Jesús antes, antes de su crucifixión. Pero ya esta placa quedó obsoleta, hemos pasado esos 6 días de cuenta regresiva y ahora nos encontramos en el último día, en el cual Jesús se manifestó y compartió y dio un mensaje muy especial, y acerca de eso estaremos hablando en el día de hoy junto con Nico. Y es el último día porque lo que viene a continuación es la celebración de la Pascua. ¿Sí? Se ve un poquito grande, ¿no? ¿Se sale del marco? ¿No? ¿Está bien? Bueno. La celebración de la Pascua, ¿sí? La llamada Pascua judía, que poco y nada tiene que ver con las fiestas de Pascua que se celebran hoy popularmente y en casi todo el mundo, ¿sí? Donde muchos de ellos han tomado referencias de festividades paganas y se las ha, entre comillas, cristianizado, ¿no es cierto? Y ya el conejo y los huevos de Pascua y el chocolate, que a todos nos gusta, poco y nada, o mejor dicho, nada en absoluto, tiene que ver con la verdadera Pascua. Y para entender qué era esta Pascua debemos simplemente saber el significado de la palabra, y la palabra Pascua, como bien lo dice ahí, significa exención, es decir, que se me exime de algo, ¿sí? Que se me pasa por alto en algo que probablemente yo debía. Y eso es precisamente lo que sucedió en aquella oportunidad en Egipto. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo de Israel, ya a punto de ser liberado de su cautividad, no mereciéndose la libertad, pero por la gracia y la misericordia de Dios, al haber pintado los dinteles de sus puertas con la sangre de aquel cordero, fueron eximidos de la muerte de los primogénitos. Pasó por alto la muerte en esas casas y ellos de ahí en más pudieron salir, y de ahí en más el concepto de Pascua se adquirió como sinónimo la idea del cuerpo del Cordero. Pensar en Pascua es pensar en pasar por alto la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios, y es también pensar en el cuerpo del Cordero. Bien, es por eso mismo que vemos que en 1 Corintios 5:7, cuando el apóstol Pablo se refiere, dice, porque nuestra Pascua, el Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces vemos nuevamente como Pesaj no solo se refiere a la fiesta, sino que al Cordero mismo. Exacto, Nico. Y ese cordero no es ningún animal, ningún líder religioso, sino que es Jesucristo mismo, ¿sí? Pero estamos, como dijimos, en esa última cena previo al el día de Pascua. Entonces, es hablar del último día, es también hablar de esa última cena, la última cena que Jesús compartió con sus discípulos. Entonces, el estudio de hoy, Nico. Bien, en el estudio de hoy vamos a tocar estos diferentes puntos y analizar sobre la última cena. Tenemos los datos de la cronología, que vamos a ver qué pasaba en esos días, qué se hacía. Después tenemos la disposición de los comensales, más que nada cómo se organizaron en un lugar físico, en la mesa de esa última cena, y también en ese contexto de compartir de comida, detalles sobre esa última cena, ¿verdad? Por último, vamos a dar una didáctica concluyente, perdón, que bueno, como el nombre suena un poco, no sé, raro o no se puede entender bien, pero lo vamos a explicar más adelante. Así que vamos primero con los datos de la cronología. El libro de la Biblia donde se determinó el modo y la manera en la cual y el momento en el cual se debería celebrar la Pascua o Pesaj, ¿sí? Y eso caía para nuestro calendario gregoriano para las fechas de marzo, abril, y era una fiesta, pero era una fiesta doble, ¿sí? Porque se combinaban dos festividades. Una era Pesaj o Pascua, que era una cena, era simplemente una cena, a la noche obviamente, y seguidamente
venían la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de los ácimos, que significa eso, algo sin levadura, o en hebreo, matzot. Y dice Levítico 23:5 que en el mes primero a los 14 del mes, es decir, el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes, es decir, al día siguiente, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Bien, yéndolo dentro del calendario judío, los que sabemos, los que hemos estado en algunos estudios anteriores, sabemos que el primer día de cada mes no era fijo, podía diferir en 2 o 3 días, porque dependía de cuándo aparecía la primera franja de la luna, ¿verdad? Bueno, al primer día del mes, cuando se veía la luna, el día 14 de ese mes comenzaba la fiesta del Pesaj, pero como ven ahí, estaba bien marcado ese cordero, también en conmemoración de lo que vimos, lo que se dice en Levítico, ¿verdad? Lo que pasó en Egipto, sacrificaban el cordero y lo comían, ¿verdad? Y lo tenían que comer todo en ese día, no tenía que dar nada para el día siguiente. Pero al día siguiente, ahí se comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Vemos que duraba 7 días, perdón, como vimos ahí también en Levíticos. Vemos que ahí tenemos dos palabras marcadas, que es día solemne, que básicamente lo que quiere decir es un feriado nacional, sumado, o sea, aparte, perdón, del Shabbat, que ya conocíamos, que se hacía todas las semanas, pero esto era específico en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Tenían 2 días solemnes, uno era al primero el día 15 y el otro 7 días después. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un gráfico en el cual intentaremos explicar algunas cosas más. Los días que nos interesan a nosotros ver es el día 14, obviamente, porque dijimos que es el día en que debía sacrificarse el cordero. Esa noche se debía cenar el cordero, debía comerse el cordero, y luego comenzaba la fiesta de los panes y levaduras durante una semana. La particularidad, como ya lo hemos estudiado varias veces, es que la forma de contar los días en la cultura hebrea es diferente que la nuestra. Nosotros comenzamos a contar un día a partir de qué hora? De las 0 horas, de la hora 24 o de las 12 de la noche, ¿no es cierto? Sin embargo, la cuenta de un nuevo día para el pueblo de Israel comienza al atardecer. Entonces, esquemáticamente, podemos decir, por ejemplo, el día 13 yo lo puse acá, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 18 horas, 6 de la tarde, que para nosotros sigue siendo 13, en la tierra de Israel ya comienza a contarse qué cosa, el día 14, ¿sí? Entonces el día 14 arranca lo que sería para nosotros la tardecita, tarde-noche del 13, ¿sí? Y continúa las 12 de la noche, que para nosotros recién cambia, para eso ya es 14, 6 de la mañana, 12 del mediodía, y nuevamente a las 18 horas del día 14, que para nosotros es todavía de tarde, ¿no? Ya no es de día, pero es de tarde, para ellos empezará a contar el día 15. ¿Sí? Este dato es importante porque nos puede permitir entender algunos detalles que vamos a ir leyendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comenzaba la preparación para el día de Pesaj, que era el día 14, era el día en que se sacrificaba el cordero? La Biblia dice entre las 2 tardes, eso se calcula que es entre las 3 y las 6 de la tarde. ¿Sí? Es una forma de mencionar esa parte del día. Entonces el cordero se sacrificaba el 14 a las 3 de la tarde, pero como dijimos, el día 14 comienza en realidad lo que sería para nosotros la tarde del 13. ¿Está? Bien. Vamos a volver a este esquema un poquito más adelante, pero es interesante cómo en ese día había una afluencia masiva de personas al templo. Ya estuvimos viendo fotos y animaciones del templo, el templo fastuoso que mandó a construir Herodes, donde miles y miles de personas podían entrar, ¿sí? Ahí no había aforo, no había nada. Y como era una fiesta nacional,
cientos de miles de judíos venían de todas partes del mundo a celebrar Pesaj en Jerusalén, ¿sí? Entonces, allí estaban desde muy temprano en la mañana, desde la madrugada del 14, haciendo cola, haciendo fila con su cordero, para que ese cordero sea sacrificado en el templo por los sacerdotes. Allí hay unos esquemas un poco básicos, pero bueno, para que nos imaginemos, entonces los sacerdotes también eran miles y ellos hacían cierto trabajo por turnos, entonces el animal era desangrado, la sangre se juntaba en unos cuencos y se llevaba al altar, las vísceras del animal también eran quemadas en el altar y el cordero se lo llevaba la gente a la casa para comerlo, ¿sí? El cordero se comía en casa, en familia. ¿Qué más, Nico? Bien, y en esos días previos, donde vimos que aproximadamente 200.000 personas miraban a Jerusalén, era toda una movida de peregrinaje, ¿verdad? Eh, Vemos lo que nos dice en Juan 11:55, y dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Ahí vemos dos imágenes de unas ruinas que eran las piscinas que tenían, donde se hacía esa purificación ritual. Y también vemos, así de una mirada de arriba, las ciudades alrededor de lo que era Jerusalén. Muy bien, ahí tenemos Betfagé, Betania, ¿sí? ¿Quién estaba en Betania? ¿Quién vivía ahí? ¿Recuerdan? Lázaro, muy bien, y allí fue el acontecimiento del perfume derramado, ¿se acuerdan? De la mujer. Y Betfagé es el lugar desde donde Jesús salió en su recorrido para hacer aquella entrada triunfal. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Dice la Biblia que buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y era la pregunta que se hacían sus adversarios, porque estaban buscando ocasión para capturarlo y matarlo. Recuerden que gran parte del ministerio de Jesús fue en el norte, en Galilea, en el interior del país. Y ahora era una oportunidad para los líderes que residían en la capital, en Jerusalén, para capturarlo y darle muerte. Y Jesús sabía eso, ¿no? Y ya lo había anticipado. Pero esta pregunta, Nico, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? ¿Iría Jesús a la fiesta? Claro que sí iba a ir, porque él debía hacerlo, porque era un mandamiento. Era un mandamiento. Y acá podemos sacar una actitud de Jesús que podemos también aplicar a nuestras vidas. Vemos que el precio que él estuvo dispuesto a pagar, ¿cuál fue ese precio? Por cumplir el mandamiento. Ese precio podía ser que lo apresen, incluso que lo maten. Pero él de igual manera decidió cumplir con este mandamiento y correr el riesgo, más allá de que ella tenía una misión como Mesías, pero verlo en un contexto de humanidad, ¿verdad? Él cumplió el mandamiento incluso corriendo los riesgos. Y podemos pensar en lo que es la iglesia perseguida de hoy, ¿verdad? Incluso por esta misma zona en la actualidad. Ellos deciden correr el riesgo, pero por cumplir el mandamiento de ir a predicar la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo pasamos más a nosotros? ¿Cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr por cumplir verdaderamente la palabra de Dios y obedecerlo? Qué pregunta, ¿no? Porque muchas veces simplemente por mera comodidad hacemos la vista gorda o pasamos de lado algunas cosas que Dios nos está pidiendo. Cuánto más sería nuestra actitud evasiva si no solamente es perder la comodidad o el confort, sino inclusive es exponernos a la vergüenza, a la burla, algún tipo de pérdida económica, ¿no? Jesús nos deja esta primera enseñanza. Él fue a la fiesta. Si bien él tenía un plan de ir a morir, pero él fue a la fiesta porque él tenía que ir a la fiesta, ¿sí? Porque debía obedecer ese mandamiento que Dios había establecido. Un gran ejemplo. Pero no solamente eso, sino que Marcos capítulo 14 nos dice algo más, ¿sí? Dice que 2 días después era la Pascua, ¿no? Estamos hablando de 2 días antes. Y la fiesta de los panes y levadura, ya lo explicamos. Y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían,
no lo hagamos durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Recordemos que había miles y miles de peregrinos ahí, y lo que menos querían los líderes religiosos era tener un alboroto que le genere problemas también con el imperio romano, ¿sí? Sin embargo, por más de que ellos buscaron la manera de prenderle y de matarle, pero no durante la fiesta, lo que sucedió fue precisamente eso. Y Jesús muere en el momento central de la fiesta de Pesaj, que es cuando se sacrifica al cordero. Entonces podemos ver que claramente más allá de los planes de estos personajes, más allá de los planes humanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y tiene propósitos que Él cumple conforme a su programa. Román, y ahí veo dos palabras, una que dice cronos y otra kairos. ¿Qué quiere decir eso? Son dos palabras griegas que significan, las dos se pueden traducir como tiempo, ¿sí? Pero el cronos hace referencia a la secuencia de los hechos, ¿sí? De ahí viene cronómetro. Van pasando los minutos, las horas, los días, y es como algo lineal. Sin embargo, la palabra kairos hace referencia a las ocasiones, a los momentos especiales en los cuales Dios interviene para hacer algo conforme a su plan. Dios no está atado a un cronómetro, a un reloj o a una agenda, sino que Él hace su voluntad y para cada cosa, para cada persona, para cada situación, Dios tiene un kairos. A veces no, el kairos de Dios, los tiempos de Dios no son los nuestros, la mayor parte de las veces, y las situaciones en las cuales Dios nos expone a veces nos pueden parecer que si no, esto no me debería haber sucedido, no me tendría que estar pasando. Pero es el plan de Dios, es el kairos de Dios y debemos aprender a confiar en los tiempos de Dios, aunque para nosotros estemos pensando que se está equivocando, ¿no? Él sabe lo que hace. Entonces esto nos podría llevar a la pregunta de que si nosotros estamos luchando contra el kairos de Dios, si tenemos nuestra propia agenda o si verdaderamente estamos dejando que Él guíe, ¿verdad? Mateo 26.
nos tomamos el tiempo para revisar cada rincón de nuestra vida y buscar pequeños pecados ocultos. Esta es la enseñanza que nos tenemos que llevar de esta historia. No nos puede quedar en la cabeza como una información para decir, mirá qué interesante cómo celebraban la Pascua hace 2000 años, sino entender que esto tiene que tener una bajada personal. Y si el pueblo de Israel, si Dios dejó instituido que al menos una vez al año hicieras una limpieza a fondo de tu casa para que en ningún rincón de tu casa quede una miga de pan. Una miga de pan ya tendría levadura, ¿no? Entonces, si ellos, imagínate haciendo este trabajo empezando la noche, porque si empezaban al comienzo del día 14, era el 13 a la noche. Y si estaban ahí con una lámpara buscando los rincones para encontrar una miga de pan, ¿qué te parece si nosotros, aunque sea una vez al año, hacemos una limpieza a fondo de los rincones más profundos de nuestro corazón y sacamos pecados ocultos del tamaño de una miga de pan? Amén, ¿no? Sobre todo considerando que a veces escondemos y acariciamos pecados ocultos por años y años y años y años. Continuamos con nuestro estudio. Quiero chequear si estamos saliendo en Zoom. ¿Eh? Se está escuchando del celular. Bueno, ¿alguien de los del Zoom nos puede decir si nos escucha? Recording in progress. Ok, bueno, y yo voy a compartir aquí la pantalla mía entonces, porque si no ellos no van a ver nada de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? No porque no tienen internet. Así que compartir la foto. Voy a reiniciar porque no se escuchó. No, ¿sí? Estoy viendo el power. Sí. ¿Se ve el power ahí? Gente de acá no ve. Dame el HDMI. Dale, dale. Sacamos acá. Ahí. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces ahí tenemos dos palabras muy populares, muy alusivas a lo que veníamos contando, que es la palabra hametz y matzah, ¿sí? Son los dos tipos de panes, el pan con levadura y sin levadura. Y esto es algo bastante familiar y común también a nuestra cultura, ¿sí? A ver, ahí, creo que se va a ver un poco mejor. Las notas ahí. Muy bien. Entonces, avanzamos ahora, ¿sí? Con la cena. Ya hablamos de la preparación, avancemos un poquito más
con lo que es la cena propiamente dicha. Dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, y ahí viene todo el relato. Marcos lo dice así: cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, etcétera, etcétera. Lucas dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y luego viene todo el relato. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué más? Sí, pero la verdad que hay algo que no me cierra, porque si en teoría son 4 evangelios, cuentan la historia de Jesús, yo cuando leo en el evangelio Juan dice otra cosa. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua. O sea, con esa frase parece que no fue durante, ¿verdad? Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, entonces parece que se refiere a una cena anterior. Dice después en Juan 13:29, un poquito más adelante, porque algunos pensaban, perdón, acá aclaramos que hubo una situación con Judas que se tuvo que levantar e ir, y acá dice que algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesites para la fiesta. Como que los discípulos pensaron que cuando Judas se levantó, se fue a comprar algo, pero si supuestamente durante esta fiesta ya era día solemne, estaba todo cerrado. ¿Cómo entonces iban a pensar que fue a comprar algo? Es como que nosotros en un 30 de abril estamos cenando, ¿verdad? Abril. Al día siguiente uno se tiene que levantar y nosotros pensamos que va a ir a trabajar porque el 1 de mayo es feriado, ¿no? No cuadra un poco ahí. O más adelante, cuando ya lo apresan a Jesús, contando un poquito los mensajes posteriores, pero dice que ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, hay algo acá dentro del Evangelio que no se parece que se contradice. Bueno, este es un tema de gran debate y permite 2 o 3 explicaciones de por qué Mateo, Marcos y Lucas cuentan los sucesos y pareciera que ellos están comiendo la cena de Pascua. Sin embargo, Juan nos dice muy, muy literalmente que esta cena sucedió antes de la Pascua y que aquellos que capturaron a Jesús, el sumo sacerdote, incluso no quisieron entrar al área romana, al área gentil, para no contaminarse y después poder comer la Pascua. Entonces, esta aparente contradicción la vamos a explicar de la siguiente manera, ¿sí? Por eso es importante que podamos entender este primer gráfico que vimos hoy. El día en que se sacrificaba el cordero es el 14, ¿sí? Entonces la referencia que hace Marcos y Lucas, que dice que el día que se sacrifica el cordero, Jesús le dijo, vayan a preparar la Pascua, es el 14. Pero el 14, ¿cuándo empieza? Lo que sería para nosotros un 13 a la noche, ¿sí? Entonces la referencia hebrea es que esto, por ejemplo, un 13 a las 7 de la tarde nuestra, para ellos ya es un 14 y es el día que se sacrifica el cordero. Obviamente ese cordero se va a sacrificar 12, 13 horas después, pero ya es el día señalado. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que podríamos decir es que cuando comienza el día 14, que sería para nosotros 13 a la tardecita, el Señor manda a sus discípulos a que vayan a Jerusalén, encuentren al hombre con el cántaro y preparen la Pascua allí. Y seguidamente Jesús va con sus discípulos y tienen esa última cena, lo que sería un 13 a la noche, que ya es 14, pero todavía no es la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque falta que amanezca, que comience la mañana del 14, la siesta del 14, y allí se produzca el sacrificio del Cordero en el templo, y es el día en que Jesús también fue sacrificado, ¿sí? De esta manera se pueden concebir armónicamente los 4 relatos. Juan lo dice claramente, que fue antes de la Pascua, en el sentido de que la cena de Pesaj, que sería acá, no había sucedido, y el sacrificio del Cordero tampoco. Y por otro lado,
la cena esta sí sucedió el día 14, el día que se sacrifica el cordero, pero la noche anterior, ¿sí? De esa manera creo que se explica de la forma más clara posible, según lo hemos estado investigando conmigo. Entonces, ¿qué es o cómo se puede denominar la cena de la cual Jesús participó con sus discípulos? Porque si leemos el relato, realmente parece una cena de Pascua. Pero era costumbre y tradición de aquella época y aún hasta el día de hoy dentro de los maestros de Israel, poder tener en ocasiones especiales, cenas especiales, lo que podríamos llamar hoy nosotros una cena de fin de curso. ¿Sí? Hasta el día de hoy se acostumbra, vos terminaste un trabajo, un estudio, un curso, una carrera, cualquier cosa, y haces un festejo. Y muchas veces es el maestro, el docente, el que va y festeja con los alumnos. Este tipo de celebración se llama Siyum, ¿sí? Y es una celebración que se hacía, como les dije, y se hace. Y la particularidad es que Jesús aprovecha todo el contexto, toda la preparación de Pesaj, toda la preparación de Pesaj, para explicarles y darles una nueva visión de lo que ha de ser la celebración de Pesaj de aquí en más. ¿Por qué? Porque ese día siguiente iba a suceder algo que nunca había sucedido, que es que el mismo Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a morir. Entonces, acá, pensando en esta cena, tenemos que explicar estas dos palabras, ¿sí? La cena de Pesaj, la cena de Pascua, tiene una serie de protocolos, de ritos, como nosotros tenemos los nuestros, ¿sí? Nadie acá come el postre antes del plato principal. En algunos lugares tiene que haber cierto tipo de guarnición, sí o sí, ¿no? En Centroamérica, comas lo que comas, siempre va a haber arroz de guarnición. Acá en Formosa, el asado el domingo tiene que salir con mandioca, sopa paraguaya, si no, no es asado. Son costumbres, ¿sí? Son protocolos, son formas. Bueno, ellos también tenían una serie de formas de hacer esta celebración. Eran tradiciones, porque en realidad, cuando leemos allí en Levítico, no había muchos detalles de cómo se debía comer. Solamente dice que debía sacrificarse el cordero del día 14, que debía comerse con pan sin levadura y que debía usarse hierbas amargas. Y nada más. Con los siglos sucesivos fueron agregándose costumbres y tradiciones. Y Jesús hizo uso también de esas tradiciones que no tenían nada malo en sí mismas. Y utilizó esas tradiciones para hacer lo que ya dijimos cuando hablamos del jueguito de juntar la levadura, ¿sí? ¿Qué hizo? Utilizó ese protocolo, ese orden, ese ceder, que se llama el ceder, el orden, el protocolo para comer la cena de Pascua, lo utilizó como una forma de instruir a sus discípulos, de darle una instrucción especial. Entonces, es por eso que la cena que vemos relatada en los evangelios parece una cena de Pascua, porque asimismo Jesús la utilizó, pero podríamos decir, como explicamos, que se trata de una cena previa a la Pascua, de un maestro con sus discípulos, y una cena en la cual se da una nueva narración, una nueva instrucción, aprovechando ese orden. En resumen, podríamos decir que de esa cena de fin de curso, Jesús utilizó el ceder, el orden de Pesaj que se iba a comer la noche siguiente, para dar una nueva agada, una nueva instrucción. ¿Sí? Y esa instrucción, por ejemplo, es repetida por el apóstol Pablo cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se dan cuenta? Como una fiesta tradicional adquirió un nuevo sentido, una nueva forma de entender aplicada a lo que se venía, que es la conformación de un pueblo de Dios redimido por los méritos de Cristo. Esto y mucho más hay en el simbolismo del pan y del vino, que hoy no es nuestro tema, pero que sí lo será
en domingos futuros. Muy bien, y continuando un poco con nuestro segundo punto, vamos a hablar un poco de la posición, la disposición de los comensales, de los discípulos, la pasión, en cómo se ubicaron en la mesa para esa última cena, y también algunos diálogos durante la cena y comentarios. Yo creo que cuando escuchamos la palabra la última cena, esa frase, a la gran mayoría se nos viene a la mente esta imagen, ¿no? Esta pintura de Leonardo da Vinci. Y bueno, la verdad que muy linda, ¿verdad? Pero no es, es una representación, una adaptación artística por alguien, obviamente, medieval, ¿no? O sea, de esa época. Eh, lo podemos ver en la forma de las mesas, de las sillas, la estructura del lugar, pero la verdad es que no es lo más acertado de lo que fue verdaderamente, sino que muy probablemente la última cena de Jesús con sus discípulos fue algo así. Vemos que es una mesa más petiza, como una mesa ratona básicamente, en una forma de U, y la manera en la que las personas, los discípulos en este caso y Jesús, que se disponían para comer, se llama triclinium, que era una forma de apoyarse, forma de cuerpo, donde apoyaban el codo y el antebrazo sí, izquierdo, y las piernas para atrás, ¿no? Lo más alejado de la comida posible. Vemos acá una foto de cómo podría haber sido. Y acá también vemos una persona muy simpática, creo que, no sé, tiene un poco más de pelo ese, no sé. Pero bueno, entonces vemos que hay diferentes formas de mesa, una un poco más redonda, más chica, pero para darnos una idea de cómo podría haber sido. Muy bien, esta es una foto, perdí el pelo, pero no la manos. No es de Israel, pero es de la cultura árabe que conservan muchas cosas en común, ¿sí? En la comida, en la arquitectura, en la cultura en general, ¿no es cierto? Y esta es otra foto que me trae siempre buenos recuerdos porque es la forma de comer sin cubierto, ¿sí? La comida se hace estofada, se hace con mucha salsa, muchas verduras, y después con un poquito de pan se va tomando así y no hace falta cubiertos, por eso se puede comer con una sola mano. ¿Sí? Los brazos se apoyan y con una sola mano se comen. Ahí en la foto ese no es Judas Iscariote, aviso, es un gran amigo, lo va, ninguno de los dos con quien compartimos. Muy bien, ¿qué va, Nico? Y siguiendo más con la posición de las personas en esta mesa, tenemos ahí algunos nombres: Juan, Jesús, Judas, más en la esquina Pedro, y vemos que los lugares también tenían un significado, ¿verdad? Vemos que el central, el que estaba segundo, de ese lado, era la persona de más importancia, ¿verdad? Como era Jesús, la más relevante, podríamos decir. El que estaba a su derecha, punta, probablemente fue Juan, ¿verdad? Porque esa es la persona que puede inclinarse, puede hablar con la persona más importante, como fue Jesús, y también estaba en ese lugar para protegerlo por si llegaba a pasar cualquier cosa, ¿verdad? Estaba ahí enfrente. Quien estaba a su izquierda también tenía un lugar bastante privilegiado al otro lado de esta persona, y podemos saber que Judas, podemos deducir, porque también era la persona con la que Jesús podía comer del mismo plato. Del otro lado, vemos también otro nombre marcado, que es Pedro, que probablemente también estuvo ahí porque podía hablar de cara con Juan, haciéndole señas. Así que bueno, pero vamos a la información que tenemos de la escritura, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver lo que estuvimos diciendo y entender por qué, muy probablemente, esta predisposición, ¿sí?, de las personas puede haber sido con esos nombres, ¿sí? Entonces leemos en Juan 13:21, que dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Digamos con esta parte. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, era Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro
para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces vemos aquí que muy probablemente puede haber sido como esta imagen que vemos arriba a la izquierda, porque de que Juan, bueno, claramente lo dice, estaba al lado de Jesús, y Pedro, al escuchar esto que Jesús declara, me imagino que le hubiese gustado preguntarle a Jesús, ¿verdad? ¿Quién iba a ser? Pero no podía hacerlo porque estaba lejos, entonces dice acá que le hace señas de frente a Juan. Entonces podemos más o menos entender que podría haber estado ahí. Y siendo un poquito con la lectura, dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Con quién más podría haber mojado el pan Jesús si no era con quien estaba al lado de él? ¿Verdad? Dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y el último versículo, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué lo dijo. Estoy recordando lo que hablamos en el Evangelio de Juan, cuando le dijo, y después Judas se levanta y se va, los discípulos no habían entendido. Y un último versículo en Mateo 26-25, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Muy bien, todos estos diálogos entonces nos permiten deducir la cercanía de Jesús con Juan y Judas, y el lugar de Judas es interesante porque no era el principal, pero era el lugar de honra, a la izquierda de quien era el principal en la mesa, que es Jesús, y luego la ubicación particular de Pedro, que ocupaba el último lugar de la mesa. En cuanto a jerarquía, el protocolo de esa ceremonia tenía su orden, así como nosotros tenemos también nuestro protocolo y nuestras ceremonias, y ese era el último lugar, el lugar del siervo, el lugar del esclavo, el lugar de que tenía que servir a otros. Muy bien, entonces ya vimos algunos detalles de la cronología, hablamos de los diálogos, hablamos de la disposición de los comensales, y nos queda nuestro último punto del estudio, Nico. Sí, sí. Y cuando le prometimos explicar por qué pusimos este nombre, dijimos una didáctica concluyente. Bueno, una didáctica porque Jesús usa nuevamente un recurso pedagógico para enseñar a sus discípulos. Este recurso fue una lección objetiva. Y básicamente lo que es, la lección objetiva es utilizar un objeto, valga la redundancia, o un acontecimiento para enseñar o dar una lección. Y decimos que es concluyente porque básicamente lo que Jesús les enseñó, lo que les mostró, fue un resumen de la vida de Jesús. Un resumen de el mensaje que quería transmitirle a sus discípulos en todos esos 3 años que estuvo él trabajando con ellos. Bueno, Nico, muy interesante toda la propuesta que nos haces, pero nos está faltando algo. Esa cena no fue todo color de rosa. Dice Lucas 22-24 que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estamos en la última cena, la cena de festejo, de cierre, de conclusión, en la víspera de la Pascua, y hay entre los discípulos nuevamente, ¿no?, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Sí, y esta disputa había sido un problema bastante recurrente a lo largo de esos años que estuvo Jesús con sus discípulos. Tal vez en este momento de la última cena, la disputa por quién sería el mayor, tal vez estaba relacionada al lugar que ocuparían en la mesa, como ya hablamos. Pero en ocasiones anteriores no era tanto quién iba a ser el mayor por el lugar de la mesa, sino por los lugares de poder que ellos pensaban tener cuando Jesús reinase. Vemos también que se refleja incluso la inmadurez de los discípulos al hacer estas preguntas o al pelearse por esos motivos, porque vemos que incluso Jesús les hace acordar en esa última cena que iba a ser la última que iban a compartir, porque después iba a ser entregado. Y los discípulos, lejos de aprovechar ese momento y disfrutar, se pusieron a discutir por quién tendría un lugar mayor. Pero en esta ocasión y en las otras, en las cuales los discípulos vinieron con este gesto tan inmaduro, en el cual yo personalmente me siento tan identificado, de querer prevalecer, querer tener la razón, estar dispuesto a pagar cualquier precio con tal de subir un escalón por encima del otro, en una conversación, en lo que uno aparenta, ni hablar por ahí las cuestiones económicas. Siempre estamos
genéricamente hablando, la raza humana, buscando lograr esa prevalencia por encima del otro. Sobre todo en las conversaciones es lo que más me llega a mí, estar dispuesto a dar a veces un golpe bajo con una palabra, con tal de que quien está delante mío afloje, doble, y yo pueda prevalecer y ser mayor aún en una simple discusión. Pero Jesús, en esta ocasión, como en otras tantas, siempre supo tener una respuesta contundente ante las disputas relacionadas con quién sería el mayor. Y leemos algunos versículos. Sí, dice Mateo 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A lo que Jesús responde, dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otro pasaje, Marcos 9:33, acá está algo para resaltar. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Acá podemos resaltar una cosa muy interesante que dice que callaron. Y podemos entender que seguramente se sintieron avergonzados ante la pregunta de Jesús, porque sabían que eso no era lo que Jesús les estuvo enseñando en todo ese tiempo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Este y otros pasajes, como el que estudiamos el domingo pasado, donde Jesús dijo allí en Mateo 23, ¿recuerdan? El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una cosa es lo que somos, y podemos ser mayores, podemos ser de alguna manera más importantes, más sabios, más ricos, más poderosos, pero la cuestión está en el hacer. ¿Cómo actuamos con esa cuota de poder o de sabiduría o de experiencia o de jerarquía que nos es dada? El accionar es el que marca la diferencia entre una persona que sabe que es mayor, pero actúa como siervo, contra aquel que apela a cualquier recurso para tratar de ser lo que no es. Y dicho todo esto, veamos ahora sí la clase magistral que Jesús le dio en su didáctica concluyente. Dice que se levantó de la cena, porque el ceder de Pesaj, ese protocolo de la cena, permitía algunas pausas, toda la noche comidas. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, este lavado que Jesús hace es una tarea que en realidad le correspondía al siervo, al esclavo de la casa. Probablemente la persona que se sentaba en el lugar donde estaba aquí. ¿Recuerdan? Pedro, ¿cierto? Sin embargo, es el Señor quien está sentado en el lugar del más importante, porque Él es el más importante. Quien hace lo que Él había dicho que había que hacer en Mateo 23, hacer la tarea del siervo. ¿Qué aprendemos, Nico, de esta didáctica que usó el Señor? Entonces podemos ver que el Señor con esta acción mostró lo que enseñó. No fueron simplemente las palabras, las enseñanzas orales que Él les pudo dar a sus discípulos, sino que con su propio ejemplo, Él les mostró la actitud del siervo. Dice la Biblia que si incluso Él, siendo el mayor, lo llamaban maestro bueno, y lo era, pero si Él incluso se ató la toalla y se comportó como un siervo a lavar los pies a sus discípulos, así también los discípulos debían hacerlo. Y una enseñanza también para nosotros. Fue un ejemplo de humildad y servicio, una prueba de amor a los suyos, incluso a los enemigos, porque vemos que también dentro de esos 12 se encontraba Judas, quien después lo iba a traicionar. Y de igual manera, Jesús le lavó los pies. Podemos también pensar cómo se habrían sentido los discípulos. Yo creo que tal vez se sintieron un poco humillados, porque en lugar de
de que uno agarre y lave a los pies a los otros, porque sabemos que andaban en sandalias y se ensuciaban, había mucho polvo en las calles, ellos estuvieron discutiendo quién iba a ser el mayor. Y ahí donde Jesús, el maestro, el verdaderamente quien era el mayor, hace honor a su palabra cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Tremendo, tremendo la enseñanza que el Señor nos ha dejado en esta serie, en este Seder de Pesaj, en esta fiesta del fin de curso. ¿Terminamos, Nico? ¿Ya está? Y la verdad que acá ya no hay La más gente está apuntes, cansada. pero termina todo acá. No, queda algo más, lo último. Y vamos a pensar un poquito en esta cronología de lo que sucedió. Él estaba ocupando el lugar principal en la mesa, el lugar de la persona más importante en la mesa, allí en el segundo puesto, y desde ese lugar él se levantó de la cena, se quitó su manto, el manto que también lo representaba y lo jerarquizaba, tomó una toalla, un toallón, y se lo ciñó. Eso de ceñírselo es decir, como nosotros decimos vulgarmente, ponerte la ropa de fajín, ponerte un atuendo que cualquiera que te ve sabe que sos un laburante. ¿Sí? No hay forma de que alguien te confunda. Muchos de nosotros, con la ropa que usamos, el resto de la gente nos ve y nos dice, este trabaja de esto, de lo otro, de lo otro. Esa expresión, se la ciñó, era una evidencia de que el atuendo que tomó el Señor lo identificaba como el esclavo, el siervo de la casa. Y una vez que terminó de hacer eso, ¿qué hizo? Se despojó de esa ropa de siervo y se volvió a colocar su manto y volvió a tomar el lugar en la mesa principal y continuó con el ceder de Pesaj, dando esas últimas palabras diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi sangre. Entonces esto, queridos, nos lleva a la última diapositiva ahora sí, donde podemos ver esto que sucedió en esa última cena como una descripción de lo que fue la obra completa de Cristo Jesús. Y en palabra del apóstol Pablo es Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Recuerdan? Le sacó el manto, dejó el lugar de privilegio y se bajó. Cuando Jesús baja a ser el siervo, ¿dejó de ser el mayor? No. Pero siendo el mayor, hizo el trabajo del siervo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se despoja, se reduce, se empequeñece y toma forma semejante a los hombres, ¿dejó de ser quien era? No. Sin embargo, toma forma semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Concluida esa etapa, esa obra redentora de Cristo muriendo en la cruz, dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Termina diciendo la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Esta imagen siempre me gustó, porque remeda o grafica o escribe a Jesús inclinado, ¿sí? Me parece como que está metiendo la mano en el agua. ¿Y quién está ahí en el fondo del agua? Puedo ser yo, puede ser. Y el Señor dejó su gloria y descendió y bajó hasta lo más bajo e hizo la obra que tenía que hacer, se ciñó con ropa de siervo y vino a extender su mano, no para limpiarte tus pies, sino algo mucho más grande que eso, limpiar tu alma con el derramamiento de su propia sangre. Y de allá, del fondo del abismo, del fondo del pozo, el Señor te busca y te extiende la mano. Vamos a terminar orando. Te voy a pedir, Nico, por favor, que puedas orar en una oración modelo, como tantas veces solemos hacer, para que cualquiera de los que está aquí o está allí, en el Zoom, o en las redes, o en la aplicación,
pueda buscar a ese Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, para alcanzarnos con su perdón. Que le puedas pedir ahí en tu corazón perdón por lo que le necesites. Tal vez ya le has reconocido como tu Salvador, pero no lo vives como tu Señor. Tal vez necesites una reconciliación con Él, tal vez necesites sacar la levadura escondida, pero tal vez necesites el perdón de la salvación que nunca pediste. Entonces, en una oración sencilla, tal vez como la que más hermoso que puedas buscar, tomar la mano del Señor para convertirte en un hijo de Él, en una persona salvada, guiada, redimida por esa sangre. El Cordero de Dios, el Cordero Pascual, derramó ese 14 de abril por ti y por mí. Señor amado, venimos ante ti, Dios, entendiendo que hay veces que tenemos pecados ocultos, tenemos situaciones que no te agradan a ti, sabemos que eso nos separa de Dios. Pero, Señor, también vemos el ejemplo de tu Hijo Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Rey, se despojó a sí mismo, Dios, y se comportó como un siervo dándonos un ejemplo. Pero luego volvió al lugar del mayor. Y hoy podemos, Señor, confiar en tu Hijo Jesús. Queremos pedirte por medio de Él que nos limpies, Dios, de esos pecados que tenemos. Y queremos recibir al Cordero de Dios, el cual se sacrificó por Dios. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y también por la salvación que nos ofreces por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por este tiempo, por todas las personas que han podido estar aquí. En el nombre del Señor Jesús.